Buenas chicos, ¿qué tal? Hoy os voy a enseñar los primeros pasos del manejo del bo. Aunque realmente esto no es un bo, esto sería como un yo, más o menos. No, un yo de yo no, un yo de... Cuando el palo es largo es un bo, cuando el palo es corto es un yo. Hay más cosas, pero bueno, eso en resumen. El manejo básico para llegar a hacer este tipo de movimientos es empezar paso por paso. El bo siempre se va a coger por la mitad, a no ser que vayamos a hacer un truco que requiera que no esté cogido por la mitad, pero en principio lo vamos a coger por la mitad. Y las manos siempre o casi siempre van a ir alternas, o sea, una hacia un lado y una hacia el otro. Sí que es cierto que en algunos momentos pondremos los brazos así, pero en principio van a ir siempre así. ¿Por qué? Porque con esta mano giraremos hacia este lado y con esta giraremos hacia este. Entonces tenéis que tener siempre en cuenta que el brazo no tiene que estar muy encogido, porque si estuviera muy encogido a la hora de girar nos daríamos en la cabeza. Y tampoco tiene que estar muy estirado, porque si no perderíamos un montón de energía girando el palo. Tiene que estar en una mezcla. Yo siempre digo que si os ponéis en una posición de guardia, el codo siempre tiene que ir como a un palmo de las costillas. Y más o menos así se tiene que quedar todo el rato. Vamos a hacer el primer movimiento de todos, que es el simple spin, que es este. ¿Cómo hacemos esto? Cogemos el palo por medio, vamos a llevar la parte de arriba abajo a nuestro lado interior y luego esa parte que está abajo la vamos a llevar otra vez arriba para ir abajo en nuestro lado exterior. Arriba, abajo interior, arriba, abajo exterior, arriba, abajo interior, arriba, abajo exterior. Y el movimiento es eso. Ahora, ¿qué pasa? Hay que darle soltura. Yo lo que hago es cogerlo así, agarro con el dedo pulgar y con el índice, como uno por encima del otro, y de ahí lo único que hago es mover. Pero para que esto esté un poco más tenso, agarras también con los otros dedos y cuando vayas a girar lo sueltas. Con todos, con dos, con todos, con dos. Y así por todo. Vas poco a poco, muy poco a poco, luego vas dándole velocidad y velocidad y velocidad. Ayuda mucho el movimiento con el cuerpo, lo veréis en muchos vídeos. Vale, lo veréis en muchos vídeos, no es lo mismo hacer esto, que sale un movimiento como muy recto, muy tenso y al final aburrido, que ir moviendo los hombros como si hicieras puñetazos. Es el mismo movimiento, incluso levantando piernas, todo igual. ¿Ves? Brazo derecho, izquierdo, derecho, izquierdo. No es lo mismo esto que esto. Y cuando sigáis haciendo giros, será mucho más fácil ir moviendo los hombros que simplemente estar recto moviendo esto. Cuando haces este simple spin a dos manos, es exactamente igual. Una mano arriba hacia un lado, una mano abajo hacia el otro. Me posiciono un poco de lado y ahora punta de arriba abajo en mi lado interno. Abro un poco la mano, la llevo abajo al lado externo, abro un poco la otra mano y así todo el rato. Interno, externo, interno, externo. Igual que antes, moviendo los hombros y la cadera, todo el cuerpo. Y poco a poco vais creando un movimiento circular que sea rápido y preciso. Y ya está.